Bueno, yo tengo que empezar dándoos las gracias a todos y sobre todo a Ignacio por haber dejado todo esto en lo más alto ya. O sea, estamos ya… Pero la verdad, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Salva Venancio. Este es un evento espectacular, es un evento increíble. Hemos escuchado reflexiones que tienen muchísimo valor para todas. Y la verdad es que ahora también hay que dar las gracias por aguantar hasta aquí, porque ya llevamos 2 días escuchando a 62 ponentes. Yo no los había contado, pero llevamos 2 días de reflexiones muy, muy buenas, ¿no? Yo, ayer cuando empezábamos y cuando tú decías que aquí estábamos en un evento para hablar de Galicia, para hacerlo por Galicia y para crear ese ecosistema gallego, y después el presidente Rueda decía que las empresas también construyen Galicia. Y la verdad es que a mí me vino muy bien. Dije, pues yo ya tengo lo que quiero contar. Efectivamente, yo creo que las empresas construyen Galicia y nuestro trabajo como banco es formar parte de ese ecosistema. Nosotros no tenemos que ser más financiadores, somos el financiador de referencia y estamos encantados con ese papel, pero tenemos que ser algo más. Nosotros tenemos que ser el socio de referencia de las empresas gallegas. Tenemos que ser el que esté ahí en todas las etapas de las empresas gallegas. Cuando lo están pasando mal, desde luego, y cuando están haciendo sus procesos de crecimiento. Cuando están dudando y cuando necesitan asesoramiento. Ahí es donde tenemos que estar nosotros. Es lo que podemos aportar a ese ecosistema del que hablábamos, ¿no? Entonces, yo pensaba que lo hacemos y hay cosas en las que lo tenemos muy claro. En internacionalización, en sostenibilidad. Ayer estaba aquí la directora de Negocio Internacional, yo no sé si hoy está. Nosotros somos mucho más que el financiador del negocio internacional de las empresas gallegas. Hay 8.000 empresas que hacen con nosotros un negocio internacional. Ayer el presidente dio el dato del total que hay en Galicia y si hacen el porcentaje, pues ya ven que la cuota es muy importante. Y además, el año pasado les dimos 1.670 millones de euros en financiación. Pero lo importante de verdad no ha sido esa financiación. Lo importante es que cuando las empresas gallegas quieren exportar, cuando las empresas gallegas quieren posicionarse en otro mercado, piensan en nosotros como socio de referencia. Porque nosotros ahí tenemos el conocimiento, tenemos la escala, tenemos la posición de liderazgo en diferentes mercados y así es como podemos ayudarlos. Y ocurre lo mismo si estamos hablando de sostenibilidad. Nosotros podemos contar lo que hacemos y creo que hacemos cosas importantes. Estamos tomándonos muy en serio. Hablamos de que somos neutros en emisiones de carbón, nosotros también como banco en España, y lo somos desde el 2020. Y en nuestros centros corporativos no hay envases, no hay plásticos de un solo uso. De hecho, nuestras botellas son las de aluminio que tenéis vosotros y toda la energía que consumimos es energía renovable. Pero lo que tenemos que hacer no es pensar solo en nosotros como compañía, es pensar en lo que nosotros podemos hacer por nuestros clientes, por ayudarles en esta parte de la transición verde. Tenemos clarísimo que la transición verde es costosa, pero el coste de no hacerla es muchísimo más y las consecuencias son nefastas. Por tanto, este sí es algo en lo que nosotros también podemos ayudarles. Nosotros no podemos pensar solo en descarbonizarnos nosotros y lo que nos hemos comprometido es que en el 2050 seremos neutros en emisiones de carbono en todo el grupo, pero no con nuestra actividad, sino con la actividad de nuestros clientes, toda la que se derive de nuestra financiación, de nuestro asesoramiento o de nuestra inversión. Y este es el verdadero compromiso, cuando somos capaces de ayudar a nuestros clientes en esta transición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿No? Porque la parte fácil es decir que somos capaces de hacerlo, los hitos están marcados, nosotros estamos en la Net Zero Banking Alliance, con lo cual estamos alineados con el Acuerdo de París de descarbonización, pero lo importante es bajar de las musas al teatro, ¿no? Nosotros nos hemos comprometido a poner 120.000 millones de euros en financiación verde hasta el 2025 y 220.000 hasta el 2030. Y ya lo estamos haciendo, porque desde el 2019 ya hemos puesto 69.000. Ya no voy a decir más datos, porque si no ya se me nota mucho
el modo banco, ¿no? Pero son 69.000 millones de euros que se han puesto en financiación verde, ya sea en bonos verdes, en financiación de capital, en préstamos sindicados, en lo que sea. Y ayer también decía Venancio, ¿no?, que lo que nos queda es actuar en lo local. Bueno, pues también actuamos en lo local. Nosotros tenemos un programa de voluntariado corporativo que se llama Santander Natura. Y los compañeros que están aquí estuvieron hace 2 semanas junto con una asociación, una ONG que se llama Micos, que ayuda a la integración de personas con discapacidad, pues estuvimos todos acondicionando la playa de Bastiagueiro, con poco acierto, porque lo hicimos el día antes de San Juan. Pero oye, la gente que llegó se la encontró muy bien, muy limpia, porque los de Amicos nos enseñaron cómo hacerlo y lo hicimos bien. Y al acabar el verano, esta vez lo vamos a hacer con mucho más acierto, vamos a estar en la playa de Compostela en Villagarcía. O sea, que despreocupaos que nosotros limpiamos al final. ¿Vale? Y esta parte de cuidar del medio ambiente es una parte de nuestro compromiso. Es lo que nos exigen nuestros stakeholders. Pero hoy aquí hablamos, y aquí lo ponía en algún sitio, no, hablamos de personas, hablamos de talento. No sé si lo ponía, en algún momento lo pone. Justo lo tienes debajo, sí. Es que lo tenían preparado. Pues lo de hablemos de personas, hablemos de talento, yo creo que son los 2 ejes, o 2 de los ejes importantes para asegurar que una empresa es de verdad sostenible en el tiempo, que una empresa es justa. Y aquí yo también tengo que hablar de valores y de nuestra filosofía. Nuestros valores y nuestra filosofía son los que nos tienen que ayudar a crear una compañía verdaderamente inclusiva, donde nadie sienta que está excluido por el color de su piel, por su origen, por su orientación sexual o por cualquier otro motivo. Y aquí estoy, bueno, pues orgullosa de lo que hemos hecho, porque tenemos reconocimientos internacionales que nos dicen, vale, estáis haciéndolo bien, estáis en el buen camino. Hay alguno como el índice de igualdad de género de Bloomberg, que nos ha reconocido como el primer banco y la segunda compañía a nivel global en igualdad de género. Y en España es el segundo lugar entre las empresas que ofrecen mejores condiciones laborales. Hemos estado hablando todo el rato de qué tenemos que tener para retener. Bueno, había quien tenía opiniones muy diversas, hemos escuchado opiniones muy diversas, pero tener las mejores condiciones laborales es una parte fundamental para conseguir retener el talento. En el banco las mujeres somos el 54% de la plantilla y el 40% del Consejo de Administración. Es cierto que en los puestos directivos todavía somos el 26%, pero ya tenemos un compromiso. En el 2025 seremos el 30%. Y en ese año, que es pasado mañana, vamos a cerrar ya a 0 el gap en el gap salarial entre hombres y mujeres. Por tanto, oye, tenemos que seguir contribuyendo, seguir pensando en este talento que tenemos que asegurar que retenemos. Participamos además en eventos, y nos lo habréis visto en la fachada de los edificios o en lo que movemos en redes, en eventos como el Día de la Mujer, como el Día Internacional del Orgullo LGTB o el Día de las Personas con Discapacidad, donde lo que hacemos es tener a líderes y a compañeros participando en eventos y visualizando, porque la manera de normalizar es visualizar. Y no podemos hablar de talento, y no podemos hablar de talento aquí sin hablar de formación. Aquí tenemos a empresarios muy comprometidos con la formación, tenemos incluso a miembros del Consejo de CESUGA, y nosotros creemos firmemente en la educación. Creemos en la necesidad de fomentar la educación superior como la manera también de asegurar ese enriquecimiento de la sociedad. Y aquí, de nuevo, tengo que contar que estoy orgullosa y muy contenta con lo que estamos haciendo. En las plazas en las que estamos, en los países en los que estamos, tenemos un compromiso. Y es que ninguna persona que quiera estudiar y tenga las habilidades y se esfuerce por hacerlo, tenga que dejar de hacerlo por problemas económicos. Antes lo hablaba con Salva, que Salva de esto sabe un rato y de Santander Universidades sabe bastante, ¿verdad? Y le contaba que en 2021 hemos destinado 106 millones de euros a este propósito. Y en los últimos 4 años eran 387.000 personas las que decíamos que se habían beneficiado de becas, de prácticas o de programas de emprendimiento. Tú que sabes cuánto es esto, lo medíamos antes en Estadios Bernabéu, ¿no?
Son 4 Bernabéus llenos de talento, 4 más o Bernabéus, menos. pero 4 Bernabéus de los que está haciendo Lito ahora. O sea, De los del aluminio. 4 Bernabéus de los grandes, ¿no? Bueno, pues hemos llenado 4 Bernabéus de personas a las que hemos apoyado con las becas o con las prácticas. Por tanto, si queremos hacer lo que decimos una sociedad más inclusiva, más equitativa, es imprescindible ese apoyo a la educación, que antes lo pedía Tino también, ¿no? O sea, mejoremos la educación para asegurar que conseguimos las personas para las empresas. Tampoco os voy a contar mucho más. Quería contaros 4 ejemplos de lo que es nuestra filosofía como Banco Santander y, sobre todo, cómo creemos y cómo participamos en ese ecosistema gallego y en el trabajar desde aquí, por Galicia y para Galicia. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Yo no sé cuántos Riazores serían de alumnos, ¿no? Y de talento, sería una barbaridad. Yo creo que es fascinante escuchar eso. Juan Vieites, no está viendo, discúlpame. Primero, darte el reconocimiento de nuevo y felicitarte por tu reconocimiento de ayer. Yo creo que es un lujo también tenerte aquí con nosotros y me gustaría pedirte que nos ayudaras a clausurar este encuentro. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Después de escuchar a Ignacio, desde luego esto no va a ser lo mismo. Bueno, efectivamente hemos pasado aquí 2 días fantásticos. Yo creo que 2 días en los cuales se han abordado cuestiones de futuro muy interesantes e importantes. Y sobre todo yo ya felicito a Venancio y a todo su equipo porque realmente han hecho un esfuerzo importante, muy importante, para llevar a cabo un encuentro de enorme interés por los objetivos con los que se hizo abordar desde el principio este encuentro, ¿no? Galicia por Galicia. Bueno, yo creo que debe pensar en sí misma. Yo siempre digo que Galicia debe pensar en sí misma. Tiene magníficos profesionales, tiene talento, tiene empresarios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros mismos debemos abordar el futuro. Debemos buscar que alguien a lo mejor nos pueda asesorar, pero realmente en algunos temas concretos. Pero tenemos potencial más que suficiente en Galicia para abordar cuestiones que van a venir y de manera muy importante de cara al futuro. Vicepresidente, primero voy a saludar, rectora, director territorial del Banco Santander, autoridades, amigos, amigas, asistentes, buenas tardes a todos. Culminamos, por lo tanto, en estos momentos 2 intensos días de la segunda edición de este encuentro, organizado por CESUGA, a las cuales agradezco que a la Confederación de Empresarios de Galicia la haya invitado a este encuentro. Ya te digo que estaremos siempre que nos lo pidas apoyando porque nos consideramos que es de enorme importancia e interés, ¿no? En esta ocasión el foco se puso sobre todo en las personas, ¿no? Que es algo para las empresas clave, ¿no? Y que ocupa áreas tan importantes como la organización, la mejora continua de las compañías, que en la actualidad, como es la gestión del talento o cómo se desarrollan las personas, con el lema, como bien decían, hablamos de personas, hablamos de talento, ¿no? Eso, los equipos y el liderazgo en el ámbito organizacional tienen mucho que ver con después cómo funcionan las propias empresas, ¿no? Aunque ya se ha hablado mucho y bien, sobre todo sobre estos extremos, me gustaría aportar algunas pinceladas que considero importantes, ¿no? Y es que está fuera de toda duda que asistimos en estos momentos a unos cambios, con muchas incertidumbres, también es cierto, de un periodo de cambios que también traslada a los perfiles que buscan las empresas, ¿no? Esas personas que han de hacer diferentes, como he escuchado aquí en esta tarde, y en la cual, bueno, pues todo esto que la Unión Europea nos ha comentado de la digitalización, la automatización, las diferentes crisis que estamos sufriendo, la sostenibilidad, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto que estábamos acostumbrados a funcionar, y lo ha dicho muy bien Ignacio, esto está obsoleto. El futuro ya viene por otros derroteros, y eso conviene que a la mayor rapidez de las empresas nos vayamos acomodando a ello, porque al final, por parte de los skills que se requieren para un puesto concreto, también cambien en poco tiempo en el mundo empresarial, ¿no?
Ya lo dice la propia Unión Europea, ¿no? Que efectivamente hay que focalizar en las personas. Hay una de las cuestiones, aparte de esto de la digitalización, economía verde, economía digital, todas estas cuestiones que nos dice la Unión Europea de manera continuada y repetitiva, hay que focalizar en las personas y las compañías, efectivamente, cada vez más tienen que focalizar en las personas con capacidad para reaprender. Ahí también algo que se ha dicho, que tenemos que tener personas versátiles y eso es lo que realmente, de cara al futuro, es lo que se nos va a pedir el mundo empresarial. Y por lo tanto, el mercado laboral cada vez más tecnológico y cambiante, los power skills, son la base de la empleabilidad en el entorno laboral porque hacen al trabajador mucho más competitivo, ¿no? Y eso es lo que las habilidades que buscan las empresas en este momento, el empleador, como se suele decir, pues hoy en día va mucho más allá de tener un currículum brillante, ¿no? Los conocimientos técnicos necesarios, etcétera. Yo creo que hay que tener esa disponibilidad, esas habilidades que denoten un compromiso de mantenerse con la empresa y la fidelidad con la empresa, las aptitudes permanentes hacia el aprendizaje y, sobre todo, una alta capacidad para trabajar y conectar con los demás en un encaje en la cultura y los valores de la compañía, de las empresas. Yo creo que eso, aunque se ha escuchado aquí hace un momento también en esa dirección, creo que es bueno repetirlo y decirlo, ¿no? La pandemia ha acelerado algunas tendencias, ¿no? Y que se venían observando en los últimos años y ahora se busca trabajar en entornos laborales con valores que antes incluso considerábamos que no eran relevantes, ¿no? Y preponderantemente en el ámbito personal, ¿no? Como pueden ser los temas de salud, sostenibilidad. Esto cada vez más se va a tener en cuenta de una manera muy importante. Antes el debate giraba alrededor de la conciliación, ahora también, pero sobre todo el propósito vital, que me encantó escuchar aquí lo del propósito, el propósito vital de las personas, ¿no? Y los candidatos a entrar en una firma, en una empresa, están más interesados por el propósito de la compañía y por un tipo de trabajo que les motive, sobre todo desde el punto de vista intelectual. Y yo creo que en este orden de cosas, he de decir que el talento ya no es un rol exclusivo de los recursos humanos, ¿no? Sino de cada vez se dedica más tiempo a desarrollar a los líderes. Y ahí es donde se detecta un papel clave en la gestión de las personas de la organización. Tenemos que formar líderes, además de que tengan talento, que se le da por supuesto, que tienen que tenerlo, conocimientos, etcétera, formar líderes. Y una vez más sale a la palestra lo que es la llegada del virus COVID, ¿no? Y es que el desafío que esta pandemia nos ha desatado ha añadido presión sobre todo con los directores ejecutivos, con los CEOs, ante la urgencia de comunicar unas situaciones que realmente no teníamos precedentes y que por lo tanto que ha provocado notables cambios en el comportamiento, sobre todo, y los hábitos de los clientes, la reducción de presupuestos, la cancelación de eventos, una dependencia inquebrantable de la tecnología, en fin, un enfoque renovado de la responsabilidad social y el distanciamiento con los colaboradores por el confinamiento, en fin, una serie de cuestiones que en este momento realmente de cara al futuro vienen para quedarse, ¿no? Y ahí es donde, bueno, por supuesto, conlleva una transformación de lo que es la empresa, su trabajo dentro de la empresa, el papel de los líderes, de los empresarios, la necesidad de cada vez más transparencia, empatía y solidaridad por parte de los líderes empresariales que nunca han sido más clara, ¿no? Los CEOs han dejado de ser entidades, casi los CEOs estaban encumbrados, han dejado de ser entidades míticas en la cima de la jerarquía corporativa y nuestra sociedad mediáticamente espera ver a las marcas con un rostro más humano, ¿no? Porque es cierto que las personas hacen la diferencia, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso es el futuro que tenemos actual ya, el futuro próximo y actual. En otras palabras, se ha convertido en gran medida en los CEOs en directores de reputación. Son los visionarios que dan forma a esa cultura de la empresa, que brindan transparencia al público y transmiten la personalidad de una corporación, ¿no? Yo creo que las empresas ya no pueden confiar únicamente en la personalidad de sus marcas,
requieren de una estrategia de comunicación, de un relato eficaz, centrado en la transparencia y en donde los líderes juegan un papel protagónico, como decía, especialmente en estos tiempos de cambio e incertidumbre. Voy acabando ya, pero no sin duda ese director ejecutivo debe ser realmente el catalizador del cambio, integrado con rapidez y efectividad las modificaciones necesarias de la organización, ¿no? Involucrando para ello a todo el equipo ejecutivo completo, para conseguir el objetivo de colocar a las organizaciones en el camino correcto. Los líderes deben crear estructuras de cadena de suministro resilientes, como se dice ahora, y con tolerancia al riesgo, redoblar la apuesta por la digitalización por medio de inversiones audaces y hacer un análisis de situación en tiempo real. Para eso hay que medir, y eso es muy bueno las herramientas que tenemos en este momento a nuestra disposición para hacer todo esto y tener capacidad de respuesta con la inteligencia artificial y todo esto, la respuesta ágil a los cambios externos, ¿no? Precisamente acabamos de conocer el resultado de un informe de la empresa de consultoría estratégica Accenture, que viene mucho al caso y que concluye que aquellas compañías cuyos empleados sientan un vínculo con sus compañeros, sus líderes y su propio trabajo lograrán mayores beneficios en productividad, retención de talento e ingresos. Deciros que no estamos muy sobrados ni de lo que estaba de productividad y, por lo tanto, bueno, necesitamos más eficiencia cada vez más en nuestras empresas, ¿no? Destaca además que cada vez más son más los líderes que buscan formas creativas de utilizar la tecnología para identificar y liberar todo el potencial de sus profesionales de manera que impacte en el negocio. En definitiva, no basta habilitar nuevas tecnologías, sino también hay que hace falta repensar lo que es la cultura de la empresa y la forma de trabajar. Ahí, en ese camino, mi querido amigo Ignacio ya está en ello, como por lo que hemos visto en esta tarde, y por lo tanto no quiero extenderme mucho más. Únicamente me resta felicitar nuevamente a la organización, al centro de ACESUGA, por fomentar esa cooperación entre lo que son los empresarios y emprendedores a través de un evento que se me antoja muy necesario por dos motivos, ¿no? Uno es que las dinámicas empresariales hacen necesario siempre, y hoy en día más, que existan espacios para intercambiar ideas y experiencias. Y yo creo que este es un magnífico espacio para cambiar ideas y experiencias y para construir compañías más sólidas y con intereses de más impacto. Y por otro, el tema elegido, como decía antes, en el cual se pone de relieve la importancia de colocar a las personas en el centro de la organización, en su cultura, en ese propósito de la empresa, de la ejecución hasta lo que son los objetivos propios de la propia empresa, ¿no? Por lo tanto, por mi parte, enhorabuena otra vez, Venancio, y a todo tu equipo, y animarte a que sigas en esta línea y el próximo año que nos volvamos a ver otra vez aquí para desarrollar un nuevo encuentro. Gracias. Gracias, Juan. Me gustaría ahora pedir a la rectora, Berta Sáez, por favor, que nos acompañe y que nos ayude a clausurar el evento. Muchas gracias, rectora. Buenas tardes a todos. Hablar casi al final, después de estos 62 speakers que hemos compartido en los dos últimos días, tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo, me considero aquí entre amigos, ya casi, y compañeros, si bien soy minoría, porque hablo de una parte de formación y parte académica en un mundo de empresarios en el cual os puedo asegurar que desde ayer me he podido sentir muy cómoda. Bueno, excelentísimo vicepresidente de la Xunta de Galicia, don Francisco Conde, estimados directora territorial de Banco Santander, querida Rocío, y estimado presidente de CEG Galicia, don Juan Beites, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros de CESUGA, buenas tardes a todos.
En primer lugar, me gustaría que mis primeras palabras fuesen de felicitación, aunque sea reiterada, para los promotores de esta iniciativa, que bueno, me parece, al igual que ya se ha comentado aquí esta tarde, absolutamente necesaria para establecer alianzas y de algún modo también ser capaces de impulsar proyectos que nos ayuden a progresar en esta sociedad, tanto en la gallega como en la nacional y la global, y que en definitiva es uno de los fundamentales ejes de nuestra actividad, tanto en la empresa como en la universidad. Este foro es un exponente claro de la cultura de colaboración que se ha impuesto por fin, después de muchos años, y un ejemplo del que se puede y se debe competir sin destruir la competencia. Si remamos juntos, todos somos más fuertes. Así pues, enhorabuena, Venancio, tanto a ti como a todo tu equipo, por este gran encuentro. Quería aprovechar esta oportunidad, como comentaba antes, que se me ha brindado en el cierre de estas jornadas, para abordar únicamente dos cuestiones que me parecen especialmente relevantes en el contexto actual y en un foro como en el que nos encontramos aquí hoy. Entre la jornada de ayer y la de hoy, varios expertos habéis aportado interesantísimas claves sobre el desarrollo de las personas, de los equipos, del liderazgo y del crecimiento y de las organizaciones. Vuestras ponencias os puedo asegurar que han sido realmente inspiradoras. En relación al desarrollo de las personas y de los equipos, me gustaría hablar, aunque fuese de pasada y someramente, porque no me gustaría extenderme, sobre todo de los trabajos del futuro, que han sido muy mencionados hoy aquí, y de las habilidades necesarias de nuestras generaciones, como decía antes Ignacio Rivera, para poder desarrollarlos de la mejor manera, ya que esto ha sido un tema recurrente en los últimos años y que creo que nos afecta directamente, en este caso, al plano de las universidades. Esta es la primera cuestión que quería compartir con todos ustedes esta tarde y que hace referencia a la tercera edición del informe sobre el futuro del trabajo 2020 del Foro Económico Mundial, que ya traza un mapa de los empleos y de las habilidades principales del futuro. La mitad de la población necesitará trabajar para volver a capacitarse en los últimos 5 años. Esto ha sido comentado esta tarde y hace no mucho, y es evidente que estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de cambio de paradigma que se está alargando desde principios de siglo, como ya se ha comentado aquí hoy también, y que definitivamente se ha instalado en los últimos años al calor o de la mano de la digitalización que nos acompaña hoy en cada segundo de nuestros días. En unas décadas hemos pasado de un modelo en el que se podía estudiar un grado universitario y con este grado asistir a una brillante carrera profesional sin tener que hacer nada más, salvo aquellos que voluntariamente intentaban mejorar esa capacitación o ese desarrollo de habilidades técnicas, pues sumándose a la formación de una titulación de posgrado o un doctorado. El modelo al que las universidades hoy vamos a tener que lanzarnos es al de ofrecer soluciones a estas necesidades formativas que la realidad social y empresarial necesita hoy y a lo largo de los años venideros. Ese es uno de los retos más importantes para los próximos años y al que os puedo asegurar vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo. Pero no solo se trata de ofrecer una formación adecuada para todas las etapas de una carrera profesional, como acabo de señalar, sino que además este informe hablaba también de las famosas skills o habilidades para el futuro. Habilidades que deben tener nuestros recién graduados, pero también los trabajadores que ya están inmersos en esa rutina de profesión laboral y que tendrán que hacer, sin duda alguna, un reciclaje de habilidades en el caso de no dominar algunas de ellas. Según el estudio que he mencionado anteriormente, la proporción de habilidades básicas cambiará al menos en un 40% en el 2025 y la mitad de todos los empleados que tenemos o que tenéis a vuestro cargo en la actualidad tendrán que ser capaces de adoptar al menos 15 habilidades o 15 skills que para los autores de este Foro Económico Mundial
van a ser imprescindibles a ese corto o medio plazo de los próximos 5 años. Voy a mencionar las que habla el informe y, insisto, han sido casi todas mencionadas en el día de hoy o en la tarde de ayer. Pensamiento analítico e innovación, uno de los aspectos que lleva como título este encuentro o este encuentro. Aprendizaje activo o esa inclusión activa, comunicación activa. Nacho hacía referencia a ello hace unos minutos. Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, análisis, creatividad, originalidad, iniciativa, el liderazgo del que tanto hemos hablado esta tarde, uso y seguimiento, control de las nuevas tecnologías, que también Nacho nos metía en el mundo del metaverso y en los talleres que se han desarrollado hoy a lo largo del día más todavía, resiliencia, tolerancia al estrés, una formación que vamos a necesitar todos nosotros, a la que nos estamos adecuando después de esa pandemia de la COVID-19. Es inevitable hablar de ella en todas nuestras exposiciones. Inteligencia emocional viene de la mano de todos nosotros, solución de problemas, experiencia de usuario, orientación al cliente, estamos aquí por y para el cliente, análisis y evaluación de situaciones y de sistemas y negociación y persuasión para conseguir nuestros objetivos. Me parece interesante o importante señalar que, según este estudio, el pensamiento analítico, el aprendizaje activo y la resolución de problemas siguen siendo las habilidades que más valoráis las empresas. Pero en comparación con el informe del año 2015, la creatividad ha pasado de ocupar el 15º lugar a ocupar el 5º lugar en esas skills o habilidades que van a ser prioritarias en los próximos 5 años. Otras competencias que también han cobrado una importancia importante durante estos últimos 5 años en los que se ha renovado o se ha reanalizado este informe han sido el pensamiento crítico, la toma de decisiones muy importante, la capacidad de delegación en nuestros equipos, de asumir esa responsabilidad de la delegación y de la toma de decisión, la flexibilidad para permitirles precisamente esa capacidad de toma de decisión y también no hay que olvidar la inteligencia emocional. Sin duda, la pandemia ha alterado todas estas habilidades con grandes cambios de prioridades en las empresas y nosotros, desde la universidad, vamos a seguir trabajando no solo para que nuestros titulados acaben sus estudios con estas habilidades incorporadas, sino para ofrecer una formación continua para todos esos trabajadores experimentados que ya están hoy incluidos en todo nuestro tejido empresarial y que sin duda van a necesitar un periodo de reciclaje. Respecto a las profesiones de futuro, y sin ánimo de parecer hoy aquí nada pretenciosa, permítanme que les hable de titulaciones que desde la universidad ya hemos puesto en desarrollo o vamos a desarrollar en el próximo año, como pueden ser la bioinformática, la biomedicina, diseño y desarrollo de videojuegos, diseño digital y nuevas tecnologías creativas. Me imagino que sonarán todas o algunas de ellas. Son grados que empezaron a implementarse en las universidades españolas hace aproximadamente 10 años, cuando nadie las conocía. A partir del curso 23-24 en nuestra universidad, donde CESUA viene de nuestra mano, impartiremos también ingeniería biomédica, ingeniería de ciberseguridad y un grado de inteligencia artificial. Esto también suena bien, ¿verdad? Pues lo cierto es que, créanme, al igual que nos pasaba hace 4 o 5 años cuando empezamos con las anteriores, nos cuesta en estos momentos encontrar valientes que decidan romper determinados estereotipos y apuesten por estos nuevos grados. No existe cultura o no existe una cultura social de estas nuevas titulaciones y, a pesar de las altas tasas de empleabilidad que reflejan las mismas, aún así siguen habiendo resistencia a cursarlas. Os puedo asegurar que desde la universidad vamos a seguir apostando por ellas y acercando a nuestros egresados y al mercado laboral los mejores profesionales capacitados para el desarrollo de todas estas disciplinas.
Aprovecho además este punto para exponerles el segundo tema al que quería hacer mención y sobre el que quería hablarles, y es ese gap que entre la universidad y las empresas se viene hablando desde los últimos años y que, en mi opinión, no existe. En los últimos años es muy recurrente el escuchar en muchos foros que existe una brecha entre la empresa y la universidad. En concreto, me voy a referir a aquellas voces que lamentan que los recién graduados pues desconocen determinadas habilidades técnicas o que de algún modo son solo teóricos o formados con asignaturas magistrales. Aquí, de verdad, que me gustaría hacer un alegato rodeada de empresarios, como me encuentro, y en franca minoría de universidades. Me gustaría que se entendiera que las universidades formamos, o al menos la Universidad San Jorge, donde se incluye CESUGA, formamos no solo personas teóricas, sino que formamos personas cualificadas en conocimientos, valores, como se acaba de mencionar hace un momento aquí también por parte de Juan, y habilidades para que puedan servir a la sociedad a través de su trabajo en todo el tejido empresarial y creando su propia empresa. Creando su propia empresa porque se van a poner al servicio de esta durante los próximos casi 50 años de su vida laboral. Nosotros, como he comentado antes, formamos profesionales que van a tener facilidades para adaptarse a los cambios, sin lugar a dudas, todos esos cambios a los que hacía referencia antes, y que se van a producir también en estos próximos 5 años de aquí al 2025-2027, porque van a tener esa base sólida que vamos a proporcionarles desde los centros educativos y desde la universidad. No formamos empleados para que entren en la rueda del trabajo, sino que formamos operarios que van a saber desempeñar un empleo concreto. Si hiciéramos eso, si no formásemos empleados para entrar en si no formamos operarios para que sepan desempeñar este empleo, flaco favor les haríamos, porque a ellos no les serviría de nada, pero a ustedes y a nosotros tampoco. Porque, como ya se ha visto, el mundo evoluciona muy rápido, más de lo que nos gustaría en muchas ocasiones, y no podemos quedarnos estancados en un saber meramente técnico. Ustedes y nosotros necesitamos que este tipo de profesionales sean capaces de sacar adelante el tejido empresarial. Ser universitario es, y vuelvo a las habilidades de las que antes hablábamos, tener un pensamiento analítico, saber resolver problemas y, sin lugar a dudas, liderar la sociedad. Desde la Universidad San Jorge formamos a nuestros estudiantes, como me he dicho, no solo académicamente, sino también en valores, en humanismo, en emprendimiento y en todas estas skills que desde el ámbito pues del informe laboral europeo hemos mencionado esta tarde aquí. Eso es lo que me gustaría trasladarles y voy terminando. Otra cuestión es el desfase que puede haber entre determinados perfiles profesionales y la demanda que la empresa precisa actualmente o en estos momentos, pero quería poner en valor que cuando la empresa está contratando a un egresado de CESUGA, de la Universidad San Jorge, está contratando a algo más que un empleado cualquiera que vaya a cumplir unas tareas concretas. Y creo que lo hacemos bien, pues según las encuestas de inserción laboral de ambos centros que hacemos a un año del egreso, tenemos unas cifras superiores al 90% trabajando, todos ellos, y en un puesto acorde a su cualificación y en el cambio que corroboro del mismo modo en este magnífico encuentro que me he sentido nuevamente como en mi casa. Muchas gracias a todos por el cariño y el afecto mostrado en estas 2 jornadas y, sin duda alguna, felicidades de nuevo a Venancio y a todo el equipo de CESUGA por estas jornadas y espero que nos veamos de nuevo al año que viene en algo similar. Muchas gracias a todos. Me dicen el equipo, me dicen, tienen ustedes que presentar al vicepresidente. Y dije yo,
pero será él a mí, porque, ahora, ¿quién no conoce al vicepresidente? ¿Quién no conoce? Trabajador infatigable. Ha recorrido, yo creo que todos tenemos claro, que los años que lleva, tanto de consejero de Economía como Industria, como la vicepresidencia, pues tenemos un lujo en este gobierno. Y yo creo que, bueno, yo estoy suscrito al equipo al correo de comunicación de la Administración y más o menos estoy al día de dónde están, dónde van y dónde se mueve una parte de este gobierno. Y os puedo decir que el vicepresidente Conde ha recorrido Galicia muchas veces y conoce cada esquina, cada espacio y cada lugar de esta tierra. Por eso, presentarlo es casi necesario, ¿no? ¿Quién no conoce la labor de nuestro vicepresidente? Pero dicho esto, y aquí ya entro en la valoración puramente personal, yo creo que cuando te incorporas a un proyecto educativo que está en la educación superior y lo haces con una vocación de cambio, de actuación, de intentar ser un agente que modifique tu realidad, pues hace falta dos cuestiones. Dos, esencialmente. Una de ellas, un tejido empresarial que está a la altura, que yo creo que es parte de ese relato, donde estamos metidos. Y segundo, una administración que sea amiga, que te escuche y que sea aliada. Yo, sinceramente, lo que más conozco es justamente la vicepresidencia económica, porque es con la que tengo más relación. Y lo que puedo afirmar ya desde hace muchos años, que desde que está de titular de esta vicepresidencia Francisco Conde, todo esto ocurre. Es dialogante, es trabajadora, es proactiva. Yo, vicepresidente, sabe que a veces hemos estado hablando sobre Galicia, que me elogiamos poco, sobre Galicia a las 7 de la mañana y otras veces hemos estado hablando sobre Galicia a las 9 de la noche. Que lo haga yo es excepcional, que lo haga el vicepresidente no, porque es un trabajador que no descansa. Hace años, y es público, dije que no había conocido otro consejero mejor en el ámbito económico. Eso lo dije hace años y lo sigo manteniendo, ¿no? Vicepresidente, un lujo que nos clausures. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que como estamos en un foro económico empresarial, espero que entre todos sepamos deflactar las palabras del presidente de CESUGA, que son fruto más de la amistad que seguramente del dato objetivo. Pues yo le agradezco mucho, primero, la invitación y reconocerle tanto a él como a la rectora de la Universidad de San Jorge la valentía por dejar que un político clausure este evento, ¿no? Después de 2 días de escuchar al talento gallego con una visión claramente empresarial y económica, pues es una actividad de riesgo. Pero bueno, ustedes están acostumbrados al riesgo y yo espero no defraudarles y sí, desde luego, trasladarles la importancia de lo que están haciendo ustedes estos 2 días, que es seguir construyendo el ecosistema gallego desde el punto de vista empresarial, sobre la base del conocimiento, sobre la base de la importancia que tiene el emprendimiento y la actividad empresarial y, por lo tanto, de alguna forma, dar respuesta a lo que necesita Galicia, que no es otra cosa que un tejido empresarial y que un ecosistema de conocimiento que realmente dé respuestas y sobre todo, consigan el elemento principal por el cual siempre el presidente de la Xunta hace una auditoría al ámbito económico del Gobierno, que es la generación de empleo y la generación de riqueza. Esa es siempre la auditoría que tenemos que pasar y eso no puede ocurrir sin que haya un tejido empresarial dinámico, un tejido empresarial con capacidad de generación y de adaptarse a la realidad cambiante. Y creo que este tipo de jornadas, en un momento como el que estamos viviendo, en el que en estos 2 días seguro que se ha hablado mucho de la situación económica actual,
desde el punto de vista de todas las oportunidades que supone la transformación digital y sostenible que estamos afrontando, la situación macroeconómica difícil desde el punto de vista del impacto de la inflación, del impacto de la ruptura de la cadena de suministros, de la evolución de los precios energéticos, de los precios de los carburantes. En todo este contexto, pues realmente abordar la situación de futuro solo se puede hacer en un ámbito de reflexión, de sosiego, como de alguna forma nos da pie este encuentro, que una vez más nos convoca aquí. Y a mí, si me lo permiten, creo que mi aportación va a ir dirigida fundamentalmente a reivindicar la necesidad de la colaboración público-privada, porque es seguramente el mejor ámbito en el que podemos entender el contexto actual y, sobre todo, podemos entender cómo la Administración y el tejido empresarial tienen que compartir necesariamente prioridades y necesidades. Y eso seguramente es mucho más importante de lo que parece y es mucho más lo que comparte la política y el sector empresarial. Esto no es fácil seguramente compartirlo, pero desde luego sí estamos convencidos que la política y el sector empresarial tienen mucho que compartir. Lo decía el sociólogo alemán Max Weber cuando definía la política como esa presión constante y lenta que se necesita para hacer un agujero en una superficie dura, que requiere tanta pasión como perspectiva y también capacidad de liderazgo. Desde luego son las mismas cualidades que hoy por hoy le podemos atribuir a cualquiera de los directivos que están sentados en esta sala, que participan en esta jornada, a todos sus ponentes y a cualquiera que sepa lo que es poner en marcha un proyecto empresarial, esa dificultad de asumir los riesgos y sobre todo, de tomar la decisión. Y si a la política se la conoce como el arte de lo posible, yo estoy convencido que podemos decir exactamente lo mismo del emprendimiento. Y con esto lo que quiero decir es que necesariamente la política y el sector empresarial tienen que trabajar juntos y tienen que trabajar precisamente para poder sortear las dificultades que se nos presentan en el camino y hacer frente a todos esos retos que tenemos por delante. Y lo tenemos que hacer juntos porque tanto las empresas como la Administración tenemos que saber y tenemos que practicar lo que significa la eficiencia en la gestión. Y ahí es donde seguramente podemos encontrar razones para ser optimistas y seguramente no es fácil en el momento actual, pero estoy convencido que es lo que tenemos que hacer para poder hacer frente a la situación actual. Un optimismo que en el contexto actual seguramente lo podemos definir de una forma sencilla, que sería espera siempre lo mejor y prepárate para lo peor. ¿Y cómo nos preparamos? Y ahí es donde está la clave seguramente de la reflexión. Bueno, pues seguramente anticipándonos y siendo previsores. Y a eso están acostumbrados ustedes porque si algo tiene que hacer el tejido empresarial es anticiparse, como lo puede hacer cualquier familia, cualquiera de ustedes en sus empresas y desde luego como lo tiene que hacer necesariamente también la Administración. Y eso es lo que estamos intentando. Muchas veces no es sencillo, pero sí estamos intentando ser una Administración previsible y ser una Administración que tiene las cuentas saneadas, porque ese es el principio seguramente de una gestión eficiente. Y Galicia en estos momentos es la tercera comunidad autónoma en España que paga más rápido sus facturas, apenas en 11 días de media. Galicia es una comunidad autónoma que ha consolidado y ha aprobado nuevas rebajas fiscales. Todavía me ha dado una idea Ignacio Rivera esta tarde, pero bueno, todavía no la vamos a aplicar porque hemos consolidado esas rebajas fiscales. Y desde luego también estamos impulsando iniciativas que puedan favorecer desde el punto de vista fiscal a las rentas más bajas y a las familias con 2 hijos también con rebajas fiscales. Y eso es lo que de alguna forma puede permitir que en estos momentos pues, la Administración pueda acompañar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos
para inyectar recursos en los que más lo necesitan. Y eso solo se puede hacer con unas cuentas saneadas y con unas cuentas que sean solventes. Evidentemente, Galicia no es inmune a la escalada inflacionista y necesariamente tenemos que también introducir medidas que puedan ayudar a afrontar ese reto. Y, de nuevo, en la anticipación es donde de alguna forma podemos actuar y, sobre todo, aliviar las cargas a las familias y a las empresas. Creo que el hecho de que en Galicia hayamos tomado medidas para rebajarle los impuestos a los gallegos, que hayamos introducido la gratuidad en la educación infantil para todo el ámbito de la educación infantil, que hayamos introducido también ayudas para aliviar la factura del gas y de la luz a los hogares más vulnerables, o que se estén apoyando proyectos que favorezcan el ahorro y la eficiencia energética en las pymes y en los autónomos, son medidas que sí se le pueden pedir a una comunidad autónoma para que actúe de forma selectiva desde el punto de vista impositivo y para que actúe, sobre todo, de una forma selectiva en aquellos sectores que están pasando por una mayor dificultad, sobre todo ante una inflación que claramente viene impulsada por una situación de crisis de oferta. Y también lo tenemos que hacer con el tejido empresarial. Hablaba Salva en su presentación, creo recordar que efectivamente estamos en un momento en el cual las empresas, más que una crisis de liquidez, tienen una crisis de solvencia. Y ahí es donde hay que actuar, sobre todo en un contexto en el que se ha levantado la moratoria desde el punto de vista concursal y realmente también tenemos que estar desde el punto de vista de la movilización de fondos financieros para favorecer esa inversión público-privada, y lo estamos intentando hacer desde la innovación también. Por primera vez en Galicia vamos a impulsar y desarrollar préstamos parcialmente reembolsables que va a permitir en un mismo proyecto ayudar desde el punto de vista financiero y también con fondo perdido, o en un programa muy interesante de transformación empresarial que va a permitir la financiación para proyectos de digitalización y de internacionalización y de crecimiento, con una bonificación en el tipo de interés en la medida en que se puedan cumplir los objetivos marcados con la empresa desde el punto de vista de la transformación. Hemos aprobado una primera operación de esta línea de transformación y yo estoy convencido que realmente esto va a ser una vía también para garantizar la solvencia de las empresas. En definitiva, nos estamos preparando para lo peor a través del único camino, que es la anticipación y la planificación. No hay otro. Y, por lo tanto, a las administraciones lo que ustedes nos tienen que pedir es que nos anticipemos. Es verdad que la inflación es el principal problema seguramente que tenemos en estos momentos. Es un problema que viene de lejos y que seguramente se necesitan más medidas que las que se han anunciado por parte del presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación. Es un problema que, si no se actúa y si no se actúa rápido, se puede cronificar y, por lo tanto, realmente podemos entrar en una situación de enorme dificultad. Y eso requiere medidas orientadas al control del gasto público. Se necesita controlar el gasto público en una situación de inflación como la que tenemos en estos momentos. Se necesita, y esa es nuestra propuesta, seguir rebajando impuestos, que es lo que realmente puede permitir tener una mayor disponibilidad y un mayor poder adquisitivo, y se necesita necesariamente contextos como en el que están ustedes fomentando aquí esta tarde. Necesitamos un contexto de diálogo, de consenso, para que a través de un pacto de rentas realmente podamos comprometernos y la Administración, y en este caso el Gobierno, se pueda comprometer con los agentes económicos y sociales para realmente poder afrontar esta situación inflacionista. Cuanto más tardemos, será mucho peor. Y, por lo tanto, creo que desde ese punto de vista en lo que tenemos que trabajar es en tomar medidas desde el punto de vista del Gobierno, como digo, para controlar la inflación, y desde luego que las administraciones, en este caso la Administración autonómica, siga actuando con esas actuaciones fundamentalmente
centradas en los más vulnerables. Pero como yo les había prometido hablar de la colaboración público-privada, no me voy a centrar solo en cómo afrontar lo peor, sino también dónde podemos esperar lo mejor. Y, por lo tanto, dónde, además de realizar actuaciones para anticiparnos a lo peor, pues cómo podemos planificar lo mejor. Y eso nos lleva a un ámbito de enormes oportunidades. Aquí se ha hablado, la directora territorial del Banco de Santander ha hecho una magnífica presentación de cómo efectivamente esas oportunidades se están presentando en el ámbito de la transformación digital y energética, y la enorme oportunidad que suponen también, lógicamente, los fondos europeos, que desde luego llegan en el momento más oportuno, siempre y cuando seamos capaces de desarrollar una gestión útil de estos fondos. Útil si realmente queremos recuperar y transformar nuestra economía hacia la innovación, hacia la sostenibilidad y hacia la digitalización, y no con inversión pública, sino favoreciendo inversiones público-privadas que vayan orientadas a la creación de empleo y a la transformación de nuestro tejido productivo. Y Galicia tiene su propuesta y Galicia tiene su planteamiento de cómo esperar lo mejor. Desde luego, a través de los fondos europeos, entendemos, y creo que el presidente Rueda en la intervención de ayer lo trasladó de una forma clara, entendemos que los fondos europeos son una oportunidad, pero que el Gobierno tiene que contar necesariamente con las comunidades autónomas si realmente se quiere tener un impacto en el tejido productivo y si realmente podemos trabajar para favorecer proyectos tractores en nuestro tejido y podemos llegar a las pequeñas y medianas empresas. Si no hay esa descentralización, si no hay una mayor transparencia para que se puedan conocer con anticipación los criterios de elegibilidad y no hay una mayor agilización en los fondos europeos, estaremos ante el escenario de lo peor y entendemos que tenemos que trabajar en el escenario de lo mejor, y eso ya digo que supone necesariamente dar un giro radical en estos momentos a la política en cuanto a la ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno. Tenemos que seguir estando al lado de los sectores estratégicos y la Administración tiene que tener una prioridad, y es ser una Administración facilitadora. Si algo nos está poniendo los fondos europeos ante las administraciones es un dinamismo enorme desde el punto de vista empresarial, con proyectos absolutamente disruptivos, con proyectos tractores en sectores muy importantes de nuestra economía. Me refiero a las propuestas que desde Galicia se están planteando en el sector agroalimentario, en el sector de automoción, en el sector forestal o en el ámbito de la economía circular, y eso requiere necesariamente una tramitación ágil de todos esos proyectos. Primero, porque los empresarios necesitan llevar a mercado cuanto antes esos proyectos, y en segundo lugar, porque si no somos ágiles, pues habrá proyectos que no se puedan beneficiar de los fondos europeos. Y, por lo tanto, necesitamos una administración que realmente pueda dar esa respuesta. Tenemos el instrumento normativo, lo aprobamos en marzo del año pasado, y ese instrumento normativo nos permite en estos momentos tener una ventanilla única dentro de la Administración para la tramitación de los proyectos industriales que se están planteando en estos momentos en Galicia. Hemos creado una Secretaría General de Industria para ese fin y, por lo tanto, no solo tenemos mecanismos como los proyectos industriales estratégicos o las iniciativas empresariales prioritarias, sino que hemos sido capaces de desarrollar el marco normativo y el marco administrativo para dar esa respuesta. Creo que eso es anticiparse para estar preparados para lo mejor, y desde luego en estos momentos sí lo estamos. Y tenemos que seguir defendiendo y apostando por la industria. Creo que este es un debate absolutamente oportuno. La industria tiene que ser nuestra prioridad. Necesitamos una política energética
que esté al servicio de la industria y no una política energética que condicione a la industria. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar en ese escenario de estar preparados para lo mejor si realmente impulsamos un binomio industria-sostenibilidad que realmente apueste por el desarrollo de las energías renovables y que apueste por consolidar el sector industrial en nuestro tejido productivo. Y, en cuarto lugar, a la Administración se le tiene que pedir que siga apostando por el talento. Y diseñar el futuro tiene que partir, lógicamente, de configurar ese futuro y de diseñar ese futuro desde el presente. Podría poner muchos casos, pero si me lo permiten, les voy a trasladar. Pues esta mañana hemos estado en Santiago de Compostela presentando el Polo de Tecnologías Cuánticas de Galicia. Y lo que pretendemos es diseñar la Galicia cuántica del año 2030. Y es un buen ejemplo de cómo, a partir del talento, nos tenemos que anticipar y tenemos que planificar el futuro. Yo estoy convencido que Ignacio Rivera va a utilizar en Estrella Galicia la tecnología cuántica. Lo va a hacer porque verá cómo esa tecnología le va a permitir posicionarse, por ejemplo, desde el punto de vista logístico, en un contexto cada vez más complejo. Y estoy convencido que el sector sanitario gallego va a utilizar también esa tecnología cuántica para desarrollar, por ejemplo, gemelos digitales aplicados a las personas que se puedan utilizar en la medicina personalizada. De eso va la tecnología cuántica, de eso va el futuro. Y esta mañana lo presentábamos, este polo, con el equipo del CESGA, que está trabajando en la ejecución de este polo y que no les oculto la satisfacción que fue comprobar cómo el equipo está formado fundamentalmente por jóvenes gallegos, algunos retornados, todos, casi todos formados en el ámbito de la física, la mitad doctores, y que realmente están trabajando para esa Galicia cuántica del año 2030. Y tenemos que seguir apostando desde esa anticipación y en esa planificación por aquellos ámbitos en los cuales Galicia se tiene que posicionar. Y, desde luego, Galicia quiere ser una Galicia cuántica en el año 2030 y eso supone anticiparse y apostar por el talento desde el primer momento. Y el último ámbito en el que estamos trabajando para estar preparados para lo mejor no es otro que la igualdad de oportunidades. Se ha hablado también aquí esta tarde de la importancia que tiene la igualdad como vector de competitividad y tiene que ser así. Y, por lo tanto, cuando estamos hablando, por ejemplo, del ámbito de la tecnología y estamos hablando del ámbito de las vocaciones STEM, necesitamos hacer esa apuesta por las mujeres y para que las mujeres se puedan integrar en todos los ámbitos, también en el ámbito directivo, en igualdad de condiciones. Y ese es un elemento no solo de igualdad, sino también un elemento de competitividad. Y, por lo tanto, ese talento también tenemos que incorporarlo y de eso seguro que ustedes también han hablado a lo largo de la jornada de hoy. En definitiva, y termino, la receta seguramente es sencilla y es conocida en cualquier casa de un gallego o de una gallega, porque lo que hacen ustedes desde el punto de vista de la empresa no es distinto a lo que hace una familia y la responsabilidad que se le tiene que dar a una administración no tiene que ser en absoluto distinto al comportamiento también de una familia. Se trata simplemente de estar preparados para lo que pueda venir, pero hacerlo desde un trabajo conjunto para esperar lo mejor de esta etapa de cambios y de transformaciones que estamos viviendo. Y seguramente el optimismo del que hablaba, y me gustaría finalizar la intervención con este mensaje de optimismo, pues ese optimismo vendrá de saber que estamos haciendo las cosas bien, porque ustedes están haciendo las cosas bien. Si no, Galicia no estaría en la situación en la que está
desde el punto de vista macro y desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de parámetros tan importantes como pueden ser, por ejemplo, las exportaciones, donde después de haber alcanzado el récord de más de 25.000 millones de euros de exportaciones el año pasado, aún con el contexto de dificultades que tenemos, este año estamos creciendo un 23% por encima de esa cifra récord. Y eso es sencillamente porque ustedes están haciendo las cosas bien y, por lo tanto, lo único que nos queda es seguir trabajando juntos porque vienen tiempos precisamente para estar todavía más unidos. Y desde esa reivindicación de la colaboración público-privada, yo simplemente animo, en este caso, a CESUGA y a la Universidad San Jorge y a todos los participantes en estas jornadas a que sigan generando estos encuentros de reflexión, de diálogo, para buscar precisamente cómo desde Galicia nos podemos anticipar, cómo desde Galicia podemos planificar y, sobre todo, cómo desde Galicia podemos trabajar juntos. Muchas gracias.